Capítulo 40. Integración de aquella asamblea. Debates del Constituyente de Querétaro. Los debates de esta histórica asamblea dieron principio con la discusión de las credenciales de quienes iban a ser diputados constituyentes, y en aquel momento no eran más que presuntos diputados, en espera de que las comisiones revisoras, que al efecto se nombraron, emitieran su dictamen favorable o desfavorable a los interesados. Desde luego se manifestó claramente este pensamiento: desechar las credenciales de aquellos diputados de la 26 legislatura que en febrero del año de 1913 habían aceptado la renuncia del presidente mártir don Francisco I. Madero, y habían seguido formando parte de la propia legislatura algunos meses del régimen huertista, hasta que la Cámara fue disuelta por el dictador y muchos de sus miembros encarcelados en la penitenciaría del Distrito Federal. Pero dichos diputados, los que se encontraban como presuntos constituyentes, entre ellos los licenciados Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, J. Natividad Macías y otros más, alegaron a su favor que si habían permanecido en dicha Cámara y no habían ido a unirse con el jefe de la Revolución, don Venustiano Carranza, fue porque éste, por conducto del licenciado Eliseo Arredondo, les hizo saber que podían permanecer en la Cámara con el objeto de obstruir y atacar al usurpador Huerta. Como efecto lo hicieron, mereciendo por ello sufrir varios meses de prisión. Con esta advertencia, las credenciales de los citados diputados, a quienes en la 26 legislatura se les llamó los renovadores, pudieron entrar al constituyente sin mayores dificultades. Hubo, sin embargo, una reñida discusión de otras muchas credenciales y dos presuntos diputados, el ingeniero Félix F. Pallavicini y el licenciado Rafael Martínez de Escobar, se empeñaron frecuentemente en una agria discusión, intentando cada uno de ellos arrojar a su contrincante y aseándose los peores cargos. Tanto Martínez de Escobar como Pallavicini eran tabasqueños, pero llevaban credenciales de diversas entidades. Dos credenciales más, la de Carlos M. Esquerro y la de Rubén Martí, fueron también objeto de discusión. El primero por tachársele de haber servido algunos días a la Convención y el segundo por atribuírsele origen cubano. Dos presuntos diputados, Federico Jiménez O'Farrill y Heriberto Barrón, no fueron aceptados. El primero tenía como contrincante al coronel Epigmenio A. Martínez, y además de las deficiencias en la elección de O'Farrill, se demostraron los antecedentes de Martínez, que había sido uno de los supervivientes del 18 de noviembre en Puebla, peleando bravamente al lado del gran Aquiles Cerdán. De Barrón se dijo que había sido un fiel servidor de Porfirio Díaz y el que se prestó para disolver el Partido Liberal en San Luis Potosí en los primeros años del siglo que corre. Otras muchas credenciales fueron discutidas, pero al fin sus poseedores ingresaron al Congreso. Se nombra a la directiva de la histórica asamblea. Cuando estuvo discutida la casi totalidad de las credenciales, se procedió a nombrar la mesa directiva del Congreso, la comisión dictaminadora del proyecto de Constitución y otras comisiones, tales como la administrativa, corrección de estilo, diario de los debates, etc. Recayó el nombramiento de miembros de la mesa directiva en las personas siguientes: presidente, licenciado Luis Manuel Rojas, diputado por Jalisco, periodista, fundador y director de aquel gran semanario La Gaceta de Guadalajara y más tarde en México de Revista de Revistas. Había sido diputado renovador y miembro de la Comisión Legislativa cuando el gobierno de don Venustiano se encontraba en el puerto de Veracruz. Era hombre de claro talento, de vasta ilustración, pero de medianas dotes oratorias, según lo demostró las ocasiones en que tomó la palabra. Los vicepresidentes fueron los generales Cándido Aguilar, veracruzano, y Salvador González Torres, michoacano.
el primero nacido en Orizaba y el segundo en Tacámbaro. Ambos habían sido revolucionarios desde la época de Madero. Se designaron 4 secretarios, que enumeraré por su orden: licenciado Fernando Lizardi, guanajuatense; periodista Ernesto Mea de Fierro, coahuilense; licenciado José María Truchuelo, queretano; y el periodista Antonio Ancona Albertos, yucateco. Del primero habrá que recordar que fue director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad, catedrático de ella hasta su muerte, jurista eminente que escribió varios libros que desgraciadamente no vieron la luz. El segundo, Mea de Fierro, tenía un gran periódico en Saltillo, con excelente maquinaria, que puso al servicio de la causa de la Revolución. Truchuelo fue ministro de la Suprema Corte de la Nación y Ancona Albertos fue gobernador de Yucatán, gobernador de Quintana Roo y hasta su muerte uno de los redactores de El Nacional de la Ciudad de México. Durante muchos años había dirigido periódicos en Mérida, su ciudad natal. Se nombraron 4 prosecretarios: el doctor Jesús López Lira, hombre de amplia cultura y de gran espíritu revolucionario; el licenciado Fernando Castaños, de origen duranguense, excelente poeta, tradujo y publicó en un tomo a muchos poetas italianos, franceses e ingleses cuyos idiomas dominaba a la perfección. Fue secretario de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y falleció siendo juez de distrito de Veracruz. El ingeniero Juan de Dios Bojorquez, que vive todavía, es un hombre de vasta cultura que ha desempeñado elevadas funciones: secretario de Gobernación, director general de Estadística Nacional, diplomático y jefe del Departamento del Turismo Nacional. Hizo estudios hasta recibirse en la Ciudad de México, y en Sonora, de donde es nativo, ejerció su profesión y el periodismo. Ha viajado por todas las partes del mundo y publicado libros importantes. También sonorense era don Flavio A. Borges, quien se unió a la Revolución dándose de alta en las fuerzas del general Álvaro Obregón. Abandonó sus bienes, pues era comerciante bien acreditado, y durante la campaña rehusó grados militares. Después del Constituyente desempeñó algunos puestos y falleció modestamente. La comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto de Constitución, que presentó a la consideración de los diputados constituyentes el primer jefe, don Venustiano Carranza, estuvo integrada por las siguientes personas: general Francisco J. Mújica, de origen michoacano, estudió en el Seminario de Zamora y en Guadalajara inició los estudios de medicina sin recibir el título. Era perito en contabilidad fiscal y periodista de oposición al porfirismo. Fue uno de los firmantes del Plan de Guadalupe al lado de don Venustiano Carranza. Hizo la campaña militar hasta llegar al generalato. Fue jefe de aduana de Veracruz, gobernador de los estados de Tabasco y Michoacán, jefe del penal de las Islas Marías, gobernador del Distrito Sur de la Baja California, secretario de Economía Nacional y de Comunicaciones e inspector del Ejército. El licenciado don Enrique Colunga era guanajuatense de origen, gobernador de su estado, ministro de la Suprema Corte y secretario de Gobernación. El licenciado don Enrique Recio era yucateco, muy conocedor y especialista en derecho constitucional. Colaboró al lado del gobernador general Salvador Alvarado en la península. El profesor Luis G. Monzón fue otro de los miembros de la comisión, maestro de principios radicales y muy versado en los problemas de los trabajadores. Finalmente, otro de los miembros de la comisión fue el doctor Alberto Román, médico veracruzano, de ideas firmemente revolucionarias y de gran ponderación en sus opiniones y determinaciones. Más tarde se nombró una segunda comisión de Constitución, en la que figuraron el general Heriberto Jara, el licenciado Hilario Medina, don Carlos M. Esquerro y algunas otras personas.
Integración y antecedentes de los miembros del Congreso de Querétaro. Algunos individuos de filiación reaccionaria, antiguos porfiristas, huertistas y clericales, al dirigir sus ataques a nuestra Constitución expedida en Querétaro, afirman con dolo, perfidia y notoria falsedad que los componentes del Congreso de Querétaro eran hombres iletrados, soldados rústicos, obedientes a la voz de Carranza y otros ataques infundados y ridículos. Ya veremos en otro capítulo cómo no hubo ni obsequiosidad, ni menos servilismo a la voz del primer jefe. Por ahora solamente queremos decir que los miembros del Congreso no eran personas carentes de la debida preparación para la tarea que emprendieron y para la cual el pueblo en elección libérrima los llevó a la curul. Bástenos señalar las profesiones en que los diputados estaban graduados o las ocupaciones que antes de su elección libérrima habían desempeñado. En el constituyente había 62 licenciados en Derecho, 16 doctores en Medicina, 16 ingenieros, 18 profesores, 14 periodistas, 7 contadores públicos, 2 farmacéuticos, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 5 líderes obreros, un actor teatral, 22 militares de superior graduación, 19 agricultores y 31 ciudadanos destinados a otras ocupaciones, entre ellos artesanos, comerciantes y empleados.